Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Davo Guzmán. En esta ocasión estaremos nuevamente bajo el formato de charlando con canciones. Iniciemos. El villancico que compartiremos en esta ocasión lleva como título En la noche los pastores. ¿Por qué lo comento si seguramente para cuando tú ya le diste clic a este episodio, pues ya viste el título? Bueno, lo que pasa es que quiero comentar que el título desmerece mucho el contenido general de este villancico, ya que centra su atención únicamente en los pastores, y este villancico no habla solo de los pastores. El villancico habla de cómo los pastores adoraron al niño nacido en Belén, pero no solo fueron los pastores quienes adoraron al niño, hay otros personajes que nos muestran el villancico. Esos personajes son los ángeles y los magos de Oriente. Extender el panorama hacia esos otros personajes es muy importante, porque nos recuerda que el niño de Belén no fue adorado solo por gente que se podría considerar sencilla, débil y hasta cierto punto oprimida. Los pastores representan esa parte de la humanidad, sino por gente que podría considerarse bien cultivada, llena del conocimiento y sabiduría propio de su época, y por lo mismo con posibilidades distintas a las de un humilde pastorcillo. Estos mismos magos de Oriente representan la extensión del alcance del propósito de salvación de Dios para la humanidad, que no solo alcanzó al pueblo de Israel, sino también a los gentiles, es decir, al resto de la humanidad, sin importar su cultura, nacionalidad ni su raza. Y los otros personajes son los ángeles, que representan la afirmación divina para el niñito de Belén. Los ángeles representan la presencia del reino inconmovible de Dios, ese reino espiritual e invisible que domina con poder y gran gloria al reino material y visible. ¿Cómo no estarían presentes esos ángeles si precisamente Cristo, ese niñito de Belén, fue quien hizo que el reino de Dios se acercara a nosotros? Y bueno, en el villancico vienen estos personajes, pero el punto central es que tanto los débiles y oprimidos como aquellos que de alguna manera estaban en eminencia, se unían a la adoración que los mismos ángeles le daban al niño de Belén. Luego, en una tercera estrofa, extiende esa alabanza unida que se dio en ese momento histórico de la humanidad al resto de los tiempos hasta que Cristo regrese por segunda vez, porque denota que a través de los tiempos, todos aquellos que sean alcanzados por el Evangelio de Jesucristo se han unido y se unirán a la adoración de ese niñito de Belén. Si se fijan, en una letra tan sencilla encontramos una profundidad que nos hace ver la grandeza y la gloria que había escondida en ese aparentemente insignificante nacimiento de un bebé en un establo. Y notando la sencillez de un niñito, naciendo en un establo, en una pequeña ciudad, podríamos decir entonces que la gloria de Cristo no necesita tanto show. No necesita expresarse en las palabras elocuentes de un predicador con tono argentino como para que suene más rimbombante el mensaje. Tampoco necesita la banda musical cristiana más famosa del momento como para que se dirija a un inspirado e inolvidable momento de adoración. No ocupa la ofrenda del rico evangélico más próspero y poderoso del suburbio de Los Ángeles, como para que valga la pena la ofrenda. Nada ni nadie puede sumar algo a la gloria de Dios que se reflejó en el niñito de Belén, que es Jesucristo, el que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si podemos coincidir en esto, entonces, ¿qué es lo que aletarga nuestro espíritu como para osadamente dejar de adorar a Cristo en nuestras vidas? Sencillamente, el creer que no necesitamos de Dios. El pensar que no somos pecadores, el suponer que si no lo somos, entonces no necesitamos perdón. Y creer que no necesitamos perdón nos supone entonces libres de culpa alguna, libres de pecado. Pero no. La realidad es que somos esclavos del pecado, y más aquel que piense que no tiene culpa o pecado. Y es precisamente eso lo que estorba
como para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de adorar al Cristo, al niñito nacido en Belén. El propósito de que Cristo viniera a este mundo es que todos pudiéramos adorarle a Él y por consiguiente al Padre Eterno. Este villancico, eso es lo que encierra, la historia de una adoración iniciada por los pastorcillos, los magos de Oriente y los ángeles, para después extenderse a todos aquellos que hemos sido alcanzados por el Evangelio. Cristo trajo el reino de los cielos a nosotros. Cristo nos dio la oportunidad de tener una nueva vida y esa nueva vida nos da acceso a unirnos al pueblo de Dios, a todos aquellos que han sido alcanzados por su gracia. Ahora somos sus hijos. Nuestra identidad está centrada en nuestro Padre. Nuestra identidad no son nuestras luchas. No lo es la ansiedad, el perfeccionismo, el temor, el absolutismo, la vanidad, la avaricia, la pereza, la lascivia, la obsesión, las enfermedades, ni ninguna otra cosa contra la cual luchemos constantemente. Nuestra identidad está en nuestro Padre eterno y podemos identificarnos con Él a través de la gloria de Cristo. Por eso necesitamos adorarle, porque mientras mantenemos una vida de adoración, podemos ver su gloria. Entonces, vayamos y adoremos a Cristo. Nada nos debería detener para adorar al niñito de Belén, ni sentirnos menos, así como que poquito, por considerarnos unos humildes pastorcillos, ni creernos más que los demás por considerarnos parte del gremio de los sabios o intelectuales del mundo actual. Nada nos debe detener en nuestro camino como para ir y dirigirnos a adorar al niño de Belén. Los pastores no se detuvieron, los magos tampoco lo hicieron. Nada detuvo la intención de ir y adorarle. Solo una cosa puede evitarlo: nuestra propia vanidad. Veamos lo que dice Mateo 2 del 1 al 3. Dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Este texto dice que los magos de Oriente, otra versión los llama los sabios de Oriente, no tuvieron problema para reconocer la grandeza del rey que había nacido. Recorrieron mucho camino para ir a conocerle. Pero está el otro caso, el rey Herodes, quien se turbó al saber que había llegado otro rey. Podemos pensar que se turbó porque no quería que le quitaran su trono, su grandeza, su supremacía. Y me temo que es algo que en muchas ocasiones nos pasa a nosotros. No queremos darle el honor que merece Cristo por temor a perder el control de nuestra vida, de nuestros gustos, de nuestra vanidad. Que esta Navidad nada interrumpa el gozo que hay en adorar a Cristo. Que esta Navidad tengamos la capacidad de humillar un poco nuestro ego interior ante el Rey Jesucristo que nació en aquel establo, de tal modo de que Él pueda venir a tomar el control de nuestras vidas. Les aseguro que nos irá mucho mejor. Escuchemos este villancico en la voz de Rosy Sepúlveda y acompañada por su hijo Yair. En la noche los pastores a sus ovejas